Estamos listos, doctor. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acompañarnos nuevamente en esta charla acerca de... Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, José. Muchas gracias. Acerca de las nulidades de votación en casilla. Y bueno, justamente hoy lo que vamos a hacer es un repaso muy general respecto de cada uno de estos supuestos normativos, de estas reglas que establece la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral en su artículo 75 y que pueden ustedes consultar directamente o descargar directamente en la página del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahí viene un apartado de legislaciones y pueden ustedes descargar de manera gratuita cualquier tipo de legislación en materia político-electoral, ya sea federal o de las entidades federativas. Bueno, pues haciendo una especie de repaso de lo que vimos el día de ayer para contextualizar y arrancar nuestro análisis, pues ayer platicamos acerca de la redimensión, de lo que implica la democracia, lo que implica los procesos electorales, la designación de sus autoridades, y también platicamos un poco acerca de lo que tiene que ver con la parte de anular, de invalidar eh, digamos, el ejercicio legítimo de un derecho fundamental de carácter político electoral, porque a final de cuentas, pues eso es lo que busca un sistema de nulidades, ¿no? Llevar a cabo un proceso de escrutinio, de valoración, para determinar si los resultados electorales o la entrega de la constancia o bien los actos que se emitieron durante la jornada electoral tienen digamos, revisten este carácter de proceso democrático y por lo tanto pueden convalidarse sus resultados. Así que bueno, platicamos también que en el sistema administrativo electoral hay un conjunto de actos que se concatenan, que se suceden y que obedecen a un sistema y que este sistema justamente lo que busca es eh, generar las condiciones necesarias para que la ciudadanía pueda ejercer de manera adecuada su ejercicio, pueda ejercer, perdón, su derecho al voto. Y esta serie de actos que se suceden de manera coherente y de manera lógica hasta este punto, tienen que ser revisados por la autoridad electoral para poder determinar si cumplen estos estándares democráticos y proceder a la validación de la elección o en su caso a declararla como inválida, es decir, que no se surten los elementos necesarios para considerar que estos resultados tienen la certeza eh, que recogieron realmente la voluntad de los electores y que tanto resultados como los actos posteriores a ellos traducen o resumen pues justamente todo lo que pasó durante un proceso electoral. Pues hoy iniciamos entonces ya con las causas específicas de nulidad de la votación. Y dijimos ayer que teníamos causas, digamos, muy bien establecidas, muy claras, y aparte el legislador estableció una causal genérica y que con ello pretendió también pues abarcar un conjunto de irregularidades que no tienen esta característica o este revestimiento de relevancia para tener, digamos, un espacio, un lugar dentro de la legislación, sino que puede suceder cualquier cúmulo de actos, de hechos y de conductas que no tengan esta, digamos, el legislador no haya tenido la posibilidad de preverlas y por lo tanto determinar que efectivamente se podría suscitar un problema de tal naturaleza que afectara la validez de la votación. Bueno, pues empezamos con la primera, que es instalar la casilla en lugar distinto al autorizado. Otro de los temas que platicamos el día de ayer fue que habría que, digamos que estas irregularidades
deben ser de tal naturaleza, ¿no? Graves, determinantes, para poder afectar o derrotar un principio de validez de los actos electorales que tiene que ver con el principio o la presunción de conservación de los actos válidamente celebrados. Bueno, pues, ¿cuáles serían, digamos, los datos que deberíamos de considerar? Bueno, primero que nada es que la autoridad electoral haya emitido un acuerdo mediante el cual haya determinado en dónde se debía instalar la casilla. Y ese lugar tiene que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Que establece la propia ley, digamos, donde se permita el libre tránsito, ¿no? Donde los ciudadanos puedan llegar de manera ágil, que sean lugares conocidos, que pudieran no afectar de ninguna manera la, digamos, la voluntad de los electores, porque pues a lo mejor se instalaron en el patio de la presidencia municipal y bueno, eso puede generarles algún cierto problema, ¿no? Porque tendrían aparentemente como cierta presión. O bien, por ejemplo, que no se instalen cerca de lugares donde se expenden bebidas alcohólicas, en fin, una serie de requisitos que la propia ley establece que deben de cuidarse para efecto de que esta instalación o esta ubicación de la casilla sea en el lugar más adecuado para la ciudadanía, ¿no? Y principalmente se utilizan mucho las escuelas, eh, digamos, los centros educativos se ocupan para su instalación, básicamente. Esto requiere forzosamente que la autoridad electoral realice una serie de recorridos para ubicar, eh, pues si coinciden las direcciones, para establecer si hay accesos fáciles de comunicación para acceder bueno, al lugar donde se instalaría la casilla y que realmente coinciden o juntan todas las mejores condiciones necesarias para la emisión del sufragio. Bueno, pues ese acuerdo que toma la autoridad forma parte de lo que le conocemos con el nombre de encarte electoral, es decir, que es una publicación donde viene el listado de todas las casillas y la ubicación de cada una de ellas. Estos encartes ordinariamente se publican o son publicados por las autoridades electorales o bien a lo mejor constan en las páginas de internet o en su caso, bueno, pues estos encartes también se los otorgan a las autoridades de las casillas, ¿no? Como tal. Y en esos mismos encartes viene además de la sección que corresponde a la casilla, viene también la ubicación y viene el nombre de las personas que integrarán la casilla en ese momento. Bueno, digamos ya con este contexto, tenemos que una vez que llega el día de la jornada electoral y que previamente fueron entregados todos los elementos necesarios para instalar y armar la casilla, el presidente de la misma se dirige a este lugar donde tendría que fijarse, donde tendría que recibirse el sufragio, junto con el resto de los funcionarios públicos o funcionarios de ese día de casilla. Y decimos funcionarios porque en realidad esos son autoridades que ejercen durante el día de la jornada electoral y de hecho lo que ellos dispongan para nosotros o para los tribunales electorales, sus documentos firmados por ellos tendrán la categoría de una documental pública y tendrán un valor probatorio pleno. Bueno, pues, ¿qué se requiere entonces para configurar esta causal? ¿No? ¿Se acuerdan que ayer habíamos platicado que la ley debe establecer un conjunto de reglas y que esa sería una premisa mayor y la premisa menor serían los hechos del caso, los supuestos del caso y ver si le aplica la consecuencia como tal? Bueno, pues la ley determina que la casilla, si se instala en un lugar diferente al autorizado previamente, pues podría darse la nulidad de la votación. Sin embargo, este tipo de circunstancias que se llegan a presentar no necesariamente acarrean la nulidad.
¿Por qué? Bueno, porque ya vimos que el tema de la nulidad de la votación, vimos que la votación es el ejercicio de un derecho fundamental, de un derecho humano. Entonces, bueno, para lograr señalar que eso debe de eliminarse, pues deberían de concurrir una serie de circunstancias muy graves y además determinantes para que se pueda suponer que efectivamente se afectó ahí uno de los principios rectores del proceso electoral y de las votaciones, que tiene que ver con la certeza y seguridad jurídica, ¿no? Que los ciudadanos tengan pleno conocimiento en dónde tendrían que ir a sufragar y que justamente estén las condiciones necesarias para poder emitir su voto. No obstante eso, hay circunstancias no previsibles que pueden dar lugar a un movimiento de la casilla, o sea, un movimiento del lugar, como pudiera ser que a lo mejor haya una imprecisión de la dirección y mientras en este documento, en este acuerdo de la autoridad que dijimos que también tiene el nombre de encarte, pues ahí viene, por ejemplo, la dirección oficial. Y pudiera ser que esa calle o esa dirección oficial, la ciudadanía la conozca pues de otra manera, ¿no? O que no se haya enterado que ya le cambiaron el nombre. Por ejemplo, eh, muchos años en algunas calles, por ejemplo, tenían el nombre de algunos héroes de la revolución, ¿no? Y después, pues ya dejaron de tener ese nombre y les pusieron un número a la calle. Y ese es su número, digamos, ese es sus datos oficiales de esa calle. Así que aunque sea exactamente el mismo lugar, la única diferencia es cómo nombramos a la calle. Y entonces puede decir que la ubicación de la casilla se encuentra en la Escuela Pino Suárez, ubicada en la calle Pino Suárez, número 218. Sin embargo, en el llenado del acta, pues las personas conocen a esa calle no como la calle Pino Suárez, sino la pueden poner como la calle 3 Oriente. Bueno, y así le anotarán calle 3 Oriente con el mismo número y aparentemente podría haber una discordancia, una diferencia entre lo que asentaron las autoridades de la casilla en el acta y lo que aparece en otro documento. Y a final de cuentas son dos documentales públicas porque son emitidas por autoridades en ejercicio de su competencia, pero que en cuanto a su contenido pareciera que están chocando. Bueno, pues aquí lo que algunos partidos políticos señalan es cuando hacen un análisis del encarte con las actas de instalación de casilla o de jornada electoral, pues lo que determinan es, mira, ahí hay una diferencia en la ubicación y por lo tanto amerita que se señale que deba ser o se pida que se anule la votación recibida en esa casilla. En el fondo, ¿qué es lo que intenta regular digamos, este inciso del artículo 75? Pues finalmente busca que no haya una confusión en el electorado respecto del lugar a donde debía acudir a votar y que por ello supone el legislador que ante esta confusión un número importante de personas no pudo sufragar. Por lo tanto, ¿se acuerdan lo que platicábamos ayer? De una manera de considerar eh, qué elementos son suficientes como para poder anular la votación en esta casilla, en una casilla, decíamos que el tribunal ha establecido dos criterios, el criterio aritmético, ¿no? Y el criterio cualitativo. Y entonces, bueno, aquí lo que se utiliza normalmente es este criterio objetivo, este criterio cuantitativo o aritmético para determinar o para señalar que, digamos, en un comparativo de las casillas que fueron instaladas en los mismos distritos o en el mismo municipio o en las mismas secciones, pues tuvieron un estimado de tantos votos o de tantos electores que acudieron a esa casilla. Y luego entonces, si se da este cambio de casilla,
Bueno, podría entonces suponerse que generó una confusión y que digamos, hubo un número de electores que no pudieron votar. ¿Cuál es esa, digamos, cuál sería ese número? Pues insisto, es comparando la votación que tuvo otras casillas más o menos similares. Por eso es que la propia legislación establece que la violación debe de tener un carácter determinante. Y ayer platicamos que lo determinante en este tipo de análisis tiene que ver con cuantificar cuántos votos irregulares o cuántos votos se dejaron de recibir para entonces hacer una suma, digamos, poner por un lado cuál es la diferencia aritmética entre los lugares que obtuvieron el primero y segundo sitio de la votación en esa casilla. Supongamos que hubo una diferencia entre el primero y segundo de 5 votos. Y si se llega a acreditar que el cambio de del lugar donde se tenía que instalar la casilla, se dejaron de recibir por esta confusión 20 votos, pues entonces se advierte que esta posible irregularidad es superior a la de la primera y segundo lugar. Luego entonces el tribunal puede considerar ya que se acredita este elemento determinante y pudiera proceder a decretar la nulidad de la votación en la casilla, no de un número determinado de votos de la casilla, ¿no? Ya lo dijimos, que uno de los principios del sistema de nulidades es que afecta la totalidad de los votos en la casilla, como si no hubieran existido. Luego entonces, lo que tiene que pasar al final es que una vez que se tiene el resultado global o total de esa elección, se hace una deducción o una reducción de esos votos que ahora fueron declarados inválidos. Y entonces todos los partidos tendrán un ajuste en sus números para poder ya tener las cifras finales. La segunda causal de nulidad de votación en casilla tiene que ver con la entrega de los paquetes fuera de plazos electorales. ¿Cuáles son estos elementos que habría que considerar para ver si por lo menos se pudiera actualizar, por lo menos en términos de la ley o de las reglas, esta causal? Primero que nada, que se entregaron los paquetes electorales al Consejo Distrital fuera de los plazos legales. Bueno, entonces habría que determinar cuáles son estos plazos legales. Pero adicionalmente se requiere acreditar que hubo una alteración o violación a los paquetes. Y tercero, que no existió una causa justificada para la entrega extemporánea de los paquetes. Y más o menos, ¿cuáles son estos, digamos, estos plazos que deben de considerarse? Bueno, pues sabemos que las casillas se instalan, llamémoslo así, en dos lugares. Los lugares urbanos y los lugares rurales. Evidentemente, mientras más lejana esté la casilla del lugar donde se deben de concentrar los paquetes electorales o donde se deben de entregar, pues el legislador previó un mayor espacio de tiempo para poder entregar el paquete electoral una vez que cierran o concluyen las actividades de la casilla. Y entonces, bueno, hay legislaciones que prevén que prácticamente los paquetes electorales, si se encuentran cerca de este lugar donde se van a recolectar, pues prácticamente tienen que ser su entrega inmediata, ¿no? Hay unos espacios, digamos, también el legislador prevé que sea dentro de las 24 horas o incluso da un poco más de tiempo dependiendo de qué tan lejanos se encuentren digamos, estas casillas. Ayer platicábamos, pues lo lógico es que si una casilla se encuentra a 3 kilómetros de distancia, pues bueno, ¿cuánto tiempo requiere justamente para entregarse el paquete? Pues media hora, una hora, ¿no? Digamos, es un tiempo prudente.
A veces se puede uno apoyar del Google Map, por ejemplo, o de estas tecnologías de información para poder más o menos hacer un cálculo, ¿no? En términos de la distancia, cuántos kilómetros o cuántos metros existen entre un punto y otro y más o menos cuánto es lo que un vehículo o caminando, no sé, se puede entregar, ocupa uno para la entrega del paquete electoral. Digamos, esta es una herramienta accesoria que nos puede dar más o menos una idea. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si encontramos en el acta de recepción de ese paquete electoral que a pesar de estar la casilla a 3 kilómetros de distancia, tardaron más de 24 horas en su entrega? Bueno, pues cualquiera diría, ahí hay algo muy raro que debería de anularse. Y la verdad es que también se muestra ahí medio maltratado el paquete y aparentemente no hay una causa que justifique la entrega tardía del paquete electoral. Y bueno, pues cuando se solicita un informe a la autoridad para tratar de entender qué fue lo que pasó, podríamos darnos cuenta, por ejemplo, que entre ambos puntos, entre la casilla y este lugar donde se debe entregar el paquete electoral, a lo mejor hay una cañada. Y en época de lluvia, esa cañada se inunda y entonces habría que esperar para que bajen los niveles del agua, por ejemplo, o que estos 3 kilómetros en realidad se conviertan en tener que caminar, ¿no? Bajar por toda una ladera y volver a subir para llegar a este punto de recolección de los paquetes electorales. Luego entonces el clima y la geografía de los lugares, pues también deben de tomarse en consideración porque finalmente lo que se busca es proteger el voto. No se trata de buscar anular el voto a como dé lugar, ¿no? Sino que debe de mantenerse esta premisa de respeto y de mantener vigentes los actos que fueron celebrados de esa manera. Y solo en aquellos casos donde, además de que se acrediten los elementos establecidos en la ley, pues haya este tipo de causas, como sin justificación o algunos aspectos que den lugar a entender que hay algo muy extraño que llegó a suceder ahí, ¿no? En otras ocasiones que hemos visto, bueno, pues que hay un mal sistema de recolección de paquetes, ya sea que los presidentes de la mesa directiva de casilla lleven los paquetes electorales hasta los respectivos consejos electorales, o bien, por ejemplo, en el caso de las elecciones locales, por ejemplo, podrían también establecerse algunos mecanismos de recolección, ¿no? Como algunos centros de acopio de los paquetes electorales a cargo de las autoridades para que permitan agilizar estas entregas. Porque lo que habíamos visto durante mucho tiempo es que una mala, digamos, recepción, una mala logística de la recepción de los paquetes electorales terminaba, digamos, en el hartazgo de los funcionarios de casilla. ¿Por qué? Porque después de terminar de cerrar la casilla a las 2 de la mañana, pues ya llegaban a las 3 a entregar el paquete y eran las 5 o 6 de la mañana y todavía no les podían recibir el paquete. Entonces se hartaban y aventaban los paquetes y ahí los dejaban afuera del organismo electoral. O bien, tomando en consideración la inseguridad, la altísima inseguridad en la que se vive en el país, pues tampoco era muy conveniente a lo mejor tomar una carretera, ¿no? De terracería a las 3 de la mañana. ¿Me explico? Entonces, bueno, podría tal vez el presidente o presidenta de la mesa tomar el acuerdo o tomar digamos, las medidas prudentes, uno, para no poner en riesgo su vida, dos, no poner en riesgo el paquete electoral. Y entonces decidió, por ejemplo, decidían llevarse el paquete electoral a su casa. Y claro, bueno, pues esto ponía en una alerta a todos los partidos, es decir, ¿qué está haciendo la presidenta de la casilla con el paquete electoral en su casa? Y que hasta el otro día lo pudo haber entregado. Y en automático, esa situación hacía pensar que pudiera anularse, digamos, todos los votos que estaban dentro de ese paquete electoral. Sin embargo, con este análisis de protección, ya vimos, del ejercicio del derecho a votar,
Bueno, pues se vio que si el paquete electoral en realidad no contenía ninguna alteración física, que además había una causa justificada. ¿Por qué? Pues porque cuando se le pidieron los informes o en un documento determinado, ahí aparece que la presidenta dijo que se va al paquete electoral dada la inseguridad que se estaba viviendo en ese momento en esa zona. Y que pues a efecto de garantizar ese voto del ciudadano, pues prefería resguardarlo y no que se lo fueran a robar en el camino, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí hay un tema de causa justificada en apariencia, ¿no? Tampoco vamos a comprar todas las versiones, pero acuérdense que esas personas en ese día son autoridades electorales y sus firmas valen porque tienen la competencia, digamos, para actuar conforme a lo que la ley les mandata. Así que bueno, vean esta serie de supuestos que se pueden ir presentando y máxime, si cuando llega el paquete electoral y aparece el acta de la misma y es coincidente con las copias, digamos, con los resultados que arrojan las copias que tienen el resto de los representantes de los partidos políticos, pues qué problema hay en realidad si los datos son coincidentes, ¿no? Ahora bien, si hubiera una variación, bueno, pues se podría alegar o solicitar la apertura del paquete electoral y pues ver finalmente qué es lo que está dentro de sus obras. Adelante, José Hernán. Muy buenas tardes. Sí, gracias, maestro. Buenas tardes a todos. Comentó que hay plazos para la entrega-recepción del paquete electoral. La pregunta es a partir del cierre ¿se tomaría el tiempo a partir del cierre de casilla? Eh, ¿O a partir de qué momento se puede considerar? Lo comentó que de forma inmediata se podía entregar el paquete electoral, pero hay casillas, lo digo por experiencia, en que había filas había filas todavía de personas que iban a votar después de las 6, ¿no? Y que eso iba a acarrear un periodo todavía más de tiempo. Me tocó en alguna ocasión ser representante y ese día se acabó como a las 9, 10 de la noche. 9, 10 de la noche. También fue representante de recepción de entrega en un distrito y había casos en que se entregaban una hora después del cierre, a las 7 de la tarde, noche, ¿no? Entonces la duda es que existen ciertas circunstancias que permiten la entrega ya sea atrasada por alguna circunstancia que ya también comentó, ¿no? Sí, excelente tu punto, tu apreciación, José. Claro, mira, vamos a tratar de recordar cuáles son los distintos actos que se celebran o que se llevan a cabo durante la jornada electoral, ¿no? Bueno, el primero es evidentemente llegar a buena hora para el presidente con todos los materiales que requiere para la instalación de la casilla. Al igual que van llegando el resto de los demás, el resto de los funcionarios, se ponen de acuerdo, analizan el lugar, ven dónde no les va a pegar el sol o si está medio nublado, si va a llover, dónde pueden guarecerse, proteger. Es decir, empiezan a establecer su logística. Y una vez que ya más o menos tienen claro cómo van digamos, actuar y ejecutar esa logística en ese lugar, pues empiezan a armar ya las mesas, las urnas, buscan las sillas, ¿no? A lo mejor una sombrilla para guarecerse del sol, ven cuáles son los mejores lugares para poner las mamparas y que los ciudadanos puedan sufragar y que al mismo tiempo puedan salir. Y luego además en pandemia, pues es los espacios correspondientes para que evitar los contagios, por ejemplo. Eso lo tienen que hacer de manera previa a las 8 de la mañana, porque la regla establece que la jornada electoral deberá empezar justo a las 8 de la mañana. Aunque hay, bueno, hay elecciones locales con una regulación específica que dice que a lo mejor tendrán que ser a las 7 de la mañana, pero eso solamente para algunas, no me acuerdo si Baja California Norte, por ejemplo, establece, creo, 7 de la mañana. Pero cuando hablamos de las elecciones federales, ¿no? Que finalmente este artículo 75 de la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral lo que regula son irregularidades, bueno,
prevé irregularidades en elecciones federales, pues entonces la jornada empieza a las 8 de la mañana y concluye a las 6 de la tarde. Durante este lapso, como bien dice José, puede ser que si a las 6 de la tarde todavía hay electores formados, pues entonces la autoridad, digamos, entregará como un papelito, establecerá un mecanismo para señalar cuál es el último de los electores al que le tendrá que recibir de los que están formados en punto de las 6 de la tarde. Y continúa recibiendo. Entonces, esto significa que la votación puede extenderse más allá de las 6 de la tarde cuando haya electores formados todavía. Hoy, en su caso, supongamos que se agota el listado nominal de electores, es decir, que todos fueron a votar ya temprano, a las 4 de la tarde ya terminó la votación, pues no tiene caso tener 2 horas más abierta una casilla cuando ya no hay posibilidad de que nadie más vaya a votar, ¿no? Que eso también es muy raro, eso creo que nunca ha sucedido, o a lo mejor sí, pero eso es muy raro. Como dice José, lo más frecuente que puede suceder es que haya todavía electores formados a las 6 de la tarde en fila y la autoridad diga hasta cuál persona es la última para atenderla. Así que bueno, pues la jornada se extendió, vamos a pensar, a las 7 de la noche, 1 hora más. Estos votos que se emiten después de las 6 de la tarde, evidentemente son válidos. Y luego viene ya este proceso de, digamos, de operación, de actividad, sí, como dice Ilse también, sí, o también se pueden terminar las boletas de las casillas especiales, sí, justo, muy bien, muy buen dato. Y entonces una vez que concluye la jornada electoral, viene, digamos, esta parte de extraer de las urnas los votos. Una vez que se extraen los votos, bueno, se va llenando en el acta cuántos votos se extrajeron. Y después se hace una clasificación atendiendo a las preferencias de los actores hacia los actores políticos. Y entonces ya se dividen, digamos, los votos por cada una de las opciones políticas, ¿no? Por partido o por candidato, dependiendo de la estrategia que sigan los funcionarios de la mesa directiva de casilla. Y ya que los tienen clasificados, que eso es lo que se llama escrutinio, ahora viene el cómputo de los votos, viene la suma, voto por voto, y de igual manera lo van señalando en el acta correspondiente, ¿no? Una vez que termina esta parte, digamos, de hacer escrutinio y cómputo, se guardan todos los documentos en los sobres respectivos, se llenan las actas, se firman las actas, ¿no? Las firman los representantes de partidos políticos ante casilla o los generales, y todo ello se guarda, digamos, en una pequeña caja donde viene el número de la sección, el tipo de casilla, si es una casilla básica o contigua o extraordinaria, por ejemplo, o como nos decía él, sea por ahí, o una especial. Estos actos, ¿no? Estos actos en los que ya cierra, digamos, la casilla, estimado José, viene ya un dato de donde finalmente se cerraron las actividades. A partir de ese dato es cuando empieza a computarse el plazo para la entrega del paquete electoral. No así a partir de las 6 de la tarde, sino a partir de que cierran, digamos, de que concluyen los actos posteriores a esa parte de la jornada. ¿Correcto? Adelante, Joel. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Por ahí señalar que, ejemplo, bueno, en la práctica, primeramente los funcionarios de casilla, en este caso la secretaria, pues inicia con la actividad de inutilizar las boletas que no fueron utilizadas, y posteriormente pues ya empieza lo de el escrutinio y la apertura de los paquetes electorales. Pero bueno, cuando se trata de elección concurrente, hablo desde mi experiencia de 2018, que fue elección concurrente, el presidente de la casilla abre las urnas de manera simultánea. Bueno, lo que el INE nos instruyó, en este caso
su servidor fue capacitador, que tendrían que abrirse de manera simultánea presidente de la República, senador, y una vez ya concluidas las mismas, sigue diputados federales, diputados locales y ayuntamientos. Así se fue abriendo de manera simultánea. Por eso en el 2018 hubo tres escrutadores para que y se fueran haciendo las actividades. Y también puso, o más bien proporcionó una lona que donde venían los emblemas de los partidos políticos y los emblemas, así como las coaliciones, para que al momento de que se estuvieran haciendo la clasificación de votos, no fueran poniéndose en las imágenes que venían de que estaban en la lona. Para el partido X o para la coalición X, así van clasificando. Y ya había un cuadernillo de operaciones, era como un tipo borrador, para que ya que tuvieran asentados los resultados, ya se vaciaran en automático en el acta de escrutinio y cómputo, y no se diera esos errores a veces al momento de que cuando se sentaba. En el cuadernillo podría hacer en lápiz, pero ya en el escrutinio en el acta de escrutinio y cómputo ya era con bolígrafo. Por ahí comentaba la compañera Ilse, en este caso a su servidor le tocó casilla especial, y la verdad la casilla especial es muy pesada, pero en este caso, como fue en 2018 de presidente de la República, pues la verdad se hizo una filonononón enorme. Creo yo que no me había tocado esa experiencia ver. Y eran las 3 de la tarde cuando ya nos estaban diciendo los funcionarios que ya no iba a haber boletas, y su servidor, ¿qué es lo que hizo? Empezó a contar a los ciudadanos que estaban en fila, decirles que hasta ahí, hasta dónde llegaría el número de ciudadanos para que pudieran sufragar. Pero pues se hicieron caso omiso y se armó una trifulca, que ya empezaron a decir cosas pues fuera de lugar, ¿no? Y pues sin embargo se les avisó en su momento que ya no iban a poder sufragar en razón de que ya las boletas se iban a terminar. Es cuánto nomás, doctor. Gracias, bueno, tienes mucha razón. La verdad es que hay una serie, parece sencillo, pero no, la verdad es un tema muy, muy complejo. Para empezar, en la logística. ¿Cómo voy a organizar a tantas personas que van llegando? Y no solamente los votantes, porque vienen con sus familias además, vienen con niños, vienen personas con alguna dificultad de movilidad, personas invidentes, personas de la tercera edad, ¿no? Que hay que favorecer, digamos, hay que interpretar las reglas y favorecer que ellos sean los primeros que pasen a votar, por ejemplo, ¿no? La paciencia que se debe de tener con ellos, porque hay personas pues que ya tienen muy claro cómo se ejerce el derecho al voto, y hay otros que no, y hay otros que también necesitan como una atención especial. Hay otros que llegan muy altaneros, ¿no? Exigiendo o reclamando que no hay una adecuada organización, o que ya se están metiendo las personas en la fila, o que alguien está apartando los lugares. Ya saben, ¿no? Los mexicanos ahí nos pintamos solos para ese tipo de cosas. Pero justamente lo que señala Joel es que en el fondo hay una razón para poder entregar un número determinado de boletas por casilla. Y yo hace ratito mencionaba que hay, que en una sección, es decir, es digamos la distribución territorial más pequeña que puede existir en materia electoral, pues ahí, digamos, en una sección se va a instalar en términos generales una casilla. Y esa casilla se le conoce con el nombre, o se le califica como la básica, porque se supondría que debería de poder contener o de recibir a todos los electores que viven justamente en esa sección territorial. Sin embargo, cuando la lista de los electores rebasa un número determinado, creo que a ver, Joel, tú me dirás, creo que son 750, si mal no recuerdo. Si rebasa más de 750, vamos a pensar que son 800 personas las que tienen derecho a votar en esa sección, entonces se divide la lista nominal en dos, para poder instalar dos casillas, una básica y una contigua, ¿no? Digamos que el máximo de votos que se pueden recibir van a ser 750. Luego, entonces, si crece, digamos, este número
de personas con derecho a votar, se instalarán tantas casillas contiguas como sea necesario, dividiendo, por supuesto, en orden alfabético la lista nominal de electores, ¿no? Para que a todos se les pueda recibir en ese lapso que duran las 8 horas de la jornada electoral. Y también decíamos que, bueno, que en una sección puede instalarse también una casilla extraordinaria. Su nombre lo dice. No necesariamente tiene que ver con el número de personas que viven en el lugar. Puede ser por una situación geográfica o una situación de seguridad. A mí me ha tocado ver, por ejemplo, donde se instala, por ejemplo, se va a instalar la casilla básica y la contigua, ¿no? Pero justamente, digamos que la sección está dividida, por llamarle así, ¿no? Y resulta que están peleados. Los vecinos están peleados y entonces resulta que los funcionarios de casilla tienen que ir al territorio enemigo, por llamarle de esa manera, a recibir el voto, pues, de todos. Entonces, cuando se alertan este tipo de conflictos, por ejemplo, entonces, digamos, las autoridades electorales prevén la posibilidad de ponerles una casilla específicamente a cada una, digamos, de estos grupos que forman parte de la misma sección, pero que amerita por alguna razón en específico ponerles una casilla de carácter extraordinario, ¿no? Y esto evidentemente tiene que discutirse, analizarse y aprobarse de manera previa. Y luego viene donde participó Joel, y lo que bien nos decía Ilse, muy gentil, las famosas casillas especiales. La verdad es que estas casillas especiales, no, lo único que tratan de hacer, pues finalmente es facilitar el voto de las personas que se encuentran en tránsito, que ese día no están en su sección electoral, que normalmente siempre son como que las votaciones en época de vacaciones, también habría que decirlo. Entonces hay muchas personas que tienen su domicilio, por ejemplo, en la Ciudad de México, pero que están en Acapulco. Y entonces, bueno, buscan cumplir con el ejercicio de su derecho fundamental y evidentemente no se van a regresar a la Ciudad de México a sufragar, sino que buscan una casilla especial. Estas casillas especiales, como no sabemos quién va a llegar, ¿no? Pues no tienen la lista nominal. Tienen una lista especial, digamos, un documento especial donde se van asentando los nombres y los datos de la credencial del elector de las personas que vayan llegando, porque pues es imposible que tengan las listas nominales de todo el país para saber exactamente si Rubén Becerra va a querer votar en ese momento en esa casilla especial. Y por lo tanto también tienen un número determinado de boletas, ¿no? A lo mejor la gente se queja de que debe haber más casillas especiales. Pero bueno, el tema es que, pues la idea es que todos vayamos a votar a donde nos corresponde y solo de manera ocasional o excepcional podamos utilizar las casillas especiales. Hay personas que dicen, la verdad es que a mí no me interesa ir a votar a mi casilla normal, preferiría, porque voy a ir a saludar a mis papás, ¿no? Voy a ir a comer con ellos, entonces la casilla está enfrente de su casa, pues mejor me traslado hasta allá y allá voto. Bueno, pues ahí es, digamos, lo que está haciendo es quitarles esta posibilidad a otras personas que realmente necesitan las casillas especiales. Y que bueno, finalmente también hay un número determinado de casillas especiales aprobados por la autoridad. Por eso es que, pues, aunque reclamen, ¿no?, que quieren más boletos electorales, pues no puede haber, simple y sencillamente, ok, abran más, tampoco se puede. Adelante, José. Sí, de nuevo, gracias, doctor. Pero también dependería del tipo dependería del tipo de lugar donde se encuentra el ciudadano en tránsito, ¿no? Es decir, si la elección es en el Distrito Federal o en Ciudad de México y está en Guerrero, podría votar, por ejemplo, para diputado local o para diputado distrital. No, evidentemente tiene que atender digamos, al territorio y a la circunscripción. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en una casilla especial, digamos, fuera de mi domicilio, pero dentro de mi estado, pues ahorita que hablaron de las elecciones concurrentes, por ejemplo, podría yo votar por presidente de la República, podría votar por senadores,
podría votar por gobernador, por ejemplo, pero no podría votar, digamos, por presidente municipal ni por diputados locales o diputado federal, salvo que me encuentre yo todavía dentro de mi distrito, fuera de mi casilla, de mi sección, pero dentro del distrito. Y entonces ahí sí me permitiría la ley votar digamos, por mis diputados. Pero, por ejemplo, si estoy fuera de mi estado, pues no puedo votar por gobernador, no puedo votar por mis autoridades locales, pero sí podría votar, por ejemplo, por presidente de la República. No podría votar por diputados federales porque estoy fuera de mi estado como tal, ¿no? Adelante, Gabriela, por favor, muy buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Esto que acaba usted de explicar sí es complejo para el funcionario de mesa directiva de casilla, pero últimamente ha implementado el mecanismo de que tiene una máquina y desconozco bien cómo ahora sí que cómo opera, pero hay una persona encargada ahí de esa máquina y ya le dice al presidente a qué tiene derecho a votar el ciudadano dependiendo de lo que usted explica, la circunscripción, el distrito, el municipio, dependiendo de la elección que se trate, y realmente ayuda mucho al funcionario de casilla, porque antes pues todas las boletas se iban por MR y no había ninguna DRP. Correcto. Qué buen dato, Gaby, muchas gracias. Adelante, Miguel. Sí, muy buenas tardes a todos. Para compartir la experiencia que efectivamente en las casillas especiales yo pude ver en la última elección esta de la revocación de mandato, que tenían unas laptop alrededor de 3 y que ahí venía cargada la lista nominal y venía el número regresivo de las personas que iban votando. Entonces, cuando una persona llegaba a votar, tecleaban ahí, yo creo que la clave del elector, si aparecía dentro del listado nominal y que podía emitir su sufragio, le daban la boleta y en caso contrario, pues ya le decían que no, ya sea porque hubiese hecho algún cambio de domicilio o lo hubiese renovado o porque ya no estuviera vigente la credencial para votar, pero tenían esas laptops que estaban operando los del Registro Federal de Electores. Perfecto, Miguel, muchas gracias. Adelante, Joel. Nomás abundar en lo que comentaba la compañera Gabriela y el compañero Miguel. Efectivamente, hay el INE designa personal del Registro Federal de Electores, que le llaman, son laptop, pero le llaman ellos discos duros, en los cuales viene la información para que el ciudadano llega y presenta, obviamente llega y presenta su credencial de elector con el presidente de casilla, y el presidente se la turna a los funcionarios del INE para que ellos verifiquen si está en la lista nominal de electores y por quién va a poder votar. Obviamente, presidente de la República, diputado federal, si corresponde a la circunscripción, senador de la República, presidente de la República, y ahí le va a decir detalladamente exactamente por quién. Y ya el presidente, bueno, el funcionario de línea va a decir al presidente, dale boleta para presidente de la República, para diputado federal o para senador. El representante, el funcionario de línea es el que le dice al presidente qué boletas le va a dar. Perfecto, gracias, Joel. Adelante, Jonathan. Hola, buenas tardes. Una disculpa, espero que se escuche bien. Tuve que salir por cuestiones de trabajo. Ya nada más como corolario, perdón. Y en la elección pasada, por acuerdo del Consejo General, se extendieron el número de boletas para las casillas especiales. No recuerdo si las extendieron 250 más hasta tener 1000 boletas o fue un número un poquito más arriba. Pero sí lo que recuerdo y tengo muy en claro es que por acuerdo del Consejo General, en las casillas especiales se otorgó un número extra de boletas, ¿no? Que va, pues a lo mejor un poco en contra de lo que dice la ley, que cada casilla debe tener 750 boletas más los representantes, pero por la situación que nos comentaba en un momento dado Joel, que luego los ciudadanos pues, sienten como que se le está cortando el derecho al voto. Sí me acuerdo muy bien que extendieron el número de boletas. ¿Es cuánto, doctor? Buenas tardes y una disculpa. No, adelante, gracias, Jonathan, muy gentil por tu aclaración. Dice Miguel Ángel que en la revocación de mandato fueron 2000 boletas para casillas especiales. Pues sí, bueno, finalmente aquí lo importante
de determinar qué número de boletas deben entregarse debe ser a partir de la capacidad de poder recibir a ese número de electores, ¿no? Imagínense que se otorga un número de 4,000 o 5,000 boletas y a lo mejor pasan 3 días y la casilla no puede cerrar, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque hay una gran cantidad de electores todavía formados. Así que bueno, en la medida en que, como bien decía Gabriela y Miguel Ángel, en la medida que se vayan agilizando los procesos, ¿no? Por ejemplo, ya esta parte donde está funcionarios del registro federal de electores, donde ya tienen cargados los listados nominales, ¿no? Pues ya pueden rápidamente saber. En cambio, antes pues había que hacerlo hasta manual, ¿no, Gabriel? Y pues el tiempo que tardaban ahí en determinar qué boleta te podían entregar y cuál no. Entonces, pues también tiene que ver con la agilidad de los procesos. Y en todo caso, cuando ya platiquemos de que las casillas electorales ya van a, digamos, se va a permitir que la ciudadanía vote en casillas, pero que estos también puedan ser recibidos por, digamos, de manera electrónica, o sea, a través de urnas electrónicas. Bueno, pues entonces podrá ser un número todavía considerable. Y como dice Miguel Ángel, pues además ya va a estar cargado el sistema o esa información en la casilla, digamos, electrónica, la urna electrónica. Por lo tanto, pues ya en automático te dará por lo que tengas posibilidad de votar o no. Y así, bueno, pues se va a ir agilizando justamente los procesos. Bueno, pues avanzamos con nuestra charla. Otro de los... Jonathan, te pedimos de favor si puedes cerrar tu micrófono para que no se vicie el sonido. Muchas gracias. Otra de las causales de nulidad tiene que ver con realizar el escrutinio y cómputo en un lugar diferente a donde se llevó a cabo la jornada electoral, ¿no? Bueno, pues aquí es un tema muy claro en cuanto a que los actos mediante los cuales se sufraga se realizan en un lugar determinado, pero ya a veces cae, como dicen, cae la noche y entonces tienen que encontrar un espacio que se encuentre iluminado y mejor resguardado. Así que bueno, pues a lo mejor habrá algunas oficinas o alguna posibilidad de trasladarse a llevar a cabo este escrutinio y cómputo, pero siempre debería de estar acompañado de los representantes de los partidos políticos e incluso tanto digamos, cuando se decide cambiar la casilla por alguna circunstancia que se encuentre justificada, pues deberá dejarse un aviso. Y aquí también es lo recomendable, dejar un aviso que el escrutinio y cómputo se está celebrando por estas razones en específico en este lugar determinado, ¿no? Entonces, para que la autoridad estime que haya alguna situación irregular, pues primero que nada tiene que darse ese cambio, ¿no? Que aparezca probado, que digamos que exista un documento, por ejemplo, puede ser en un escrito de protesta o en la hoja de incidentes, donde se señale esta necesidad de moverse hacia otro lugar, ¿no? Porque a lo mejor pues empezó a llover y las condiciones del lugar no podían resguardar, llamémosle así, las papeletas, por ejemplo, y por lo tanto, digamos, tendría que especificarse cuál es la razón que amerita el cambio. Y en todo caso, pues lo que se buscaría ahí acreditar es que hubo una alteración de la voluntad de los electores, ¿no? Que por eso se hizo como en secreto, como alejados de la sociedad, ¿no? ¿Y para qué? Pues para poder alterar justamente los resultados electorales. Adelante, Ilse, por favor. No te escuchamos. ¿Puedes abrir tu micrófono, por favor? Perdón. Aquí pasó precisamente en una casilla especial que estaba como en una placita, parque, le dicen en otros lados, que precisamente se acabaron las boletas y iba a empezar el escrutinio y querían linchar a los funcionarios y pidieron autorización para que se fueran al consejo a hacer el escrutinio ahí. Justo, sí, bueno, la verdad es que luego la gente se pone muy intensa con los pobres funcionarios de casilla. Bueno, pues aquí evidentemente hay una causa justificada para hacer el cambio, ¿no? Como tal.
Otra de las causales de nulidad se refiere a recibir la votación en fecha distinta. Y por fecha debemos de considerar el día y la hora. Si bien, aunque ya parece un poco medio atrasado esto a las realidades de las votaciones, pues lo cierto es que pues esto es, digamos, es un poco nuestra historia y ya han quedado así las, ¿cómo se dice? Pues las causales de nulidad establecidas así en la ley, ¿no? Pero, digamos, las grandes dudas existían porque lo que platicábamos con José hace rato. Una cosa es el momento en que se instala la casilla y así se anota en el acta, y otra es muy distinta en qué momento se empieza a recibir la votación. De la misma manera, es muy distinto que una casilla se siga recibiendo votación después de las 6 de la tarde, pero siempre y cuando se haya notado que había todavía electores en la fila. Si no se hace esta anotación, bueno, pues hay hay elementos que nos hacen pensar que hay una irregularidad. Sin embargo, ya vimos que las irregularidades en automático no nos dan la nulidad de la votación en casilla, sino que además hay que acreditar que esto derivó de una conducta grave, que es determinante y que digamos que estas irregularidades o bien se pueden traducir en votos irregulares o que se dejaron de recibir votos, o bien que de manera cualitativa se afectó en una magnitud importante algún principio constitucional. Y en estos casos, pues son principalmente el de certeza o el de seguridad jurídica como tal. Así que bueno, pues este cambio o esta recepción de la votación en fecha distinta, pues normalmente lo que debe de hacerse es acreditar este elemento determinante, ya sea aritmética o cualitativamente. Y luego, por ejemplo, tenemos que en algunas entidades federativas, como explicaba yo hace un momento, la votación empieza a las 7 de la mañana, una hora antes. Bueno, si empieza una hora antes, cerrará una hora antes, ¿no? Pero esto no significa que se esté llevando a cabo de manera irregular, sino que a lo mejor también puede obedecer al cambio de horario. Recuerden ustedes que en la zona fronteriza o en las zonas turísticas tenemos un horario distinto al horario del centro de la República Mexicana. Bueno, entonces también puede haber ahí una afectación por los cambios de horario, pero a final de cuentas, el que se empiece a celebrar, digamos, la votación aparentemente en este cambio de fecha, pues en realidad, qué perjudicial, digamos, qué problema real en el fondo hoy en día pudiera generarnos. Por ejemplo, ustedes saben que las elecciones, digamos, cuando hay elecciones y se puede enviar el voto desde el extranjero, pues no necesariamente tiene que ser exactamente dentro de esas 8 horas, ¿verdad? El voto se puede recibir hasta de manera previa o de manera posterior. Entonces, si ustedes analizan hoy en día, ¿en qué casos realmente podríamos configurar esta causal? Pues la verdad es que a mí ya se me antoja como que ya quedó o que ya cayó en desuso esta causal. Pero bueno, finalmente en una época fue relevante para poder organizar también los procesos electorales. Imagínense, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos. Ahí recuerden que cada estado tiene una legislación propia en materia electoral. Es decir, que para las elecciones federales, o sea, para las elecciones de su presidente, no se rigen por una ley federal, se rigen por las leyes de cada estado. Y si en cada estado determina qué días son las jornadas electorales, pues evidentemente habrá variaciones, ¿no? A final de cuentas, habrá variaciones en la manera y en las fechas en cómo se llevan a cabo las elecciones. Pero además, recuerden que por lo menos en el caso de presidente en Estados Unidos, es una participación indirecta, no es un voto directo, sino lo que se escoge son a los grandes electores, que eso sí, tendrán que estar reunidos en un momento determinado para emitir los sufragios. Otra de las causas de nulidad mayormente socorridas, ¿no? Que prácticamente son 2, que es esta y la de error
o dolo, pues también tiene que ver con generar la certeza, ¿no? De quiénes son las personas que integran la casilla y que van a recibir nuestros votos. ¿Cuáles son los elementos a considerar? Bueno, pues como ya dijimos, hubo un acuerdo previo para ver dónde se iba a ubicar la casilla. También hubo un acuerdo que se llama de insaculación, donde se elige o se selecciona una letra del alfabeto y a partir de ahí y una fecha de un mes mes calendario para determinar quiénes son las personas que en principio deberían de recibir la capacitación para ser funcionarios de casilla. Hasta que, bueno, pues ya queda, digamos, muy filtrada la lista y se determina quiénes van a ser los propietarios y los suplentes. Y esos nombres también aparecen en el encarte correspondiente, como ya lo habíamos dicho. Así que ya hay un elemento de prueba básico para poder contrastarlo con las actas de la jornada electoral y poder ver si realmente actuaron los mismos que fueron autorizados por la ley, ya sea propietarios o ya sea suplentes. Entonces, para que se acredite por lo menos uno de los elementos es que haya esta disparidad de nombres entre los que aparecen en el encarte y los que aparecen en las actas. La pregunta es, ¿en automático, si yo acredito eso, obtengo la nulidad de la votación? La respuesta es no. ¿Qué se requiere además? Acreditar que hay una conducta grave, que hay una afectación digamos, a los principios democráticos y que además está probado que efectivamente estas personas, digamos, pudieron su integración, el haber estado en la casilla, pudieron haber tenido una afectación importante en el desarrollo. Y ahí vienen una serie de supuestos, toda una cascada de supuestos. Hace muchos años fijamos un poco el criterio en México decimos el cachirul, ¿no? Es decir, una persona que no cumple con los requisitos, pero que actúa como si tuviera los requisitos. Entonces, en una época se dijo que bastaba con que una persona, digamos, no estuviera autorizada para integrar la casilla, sería suficiente para anular la votación. ¿Y eso por qué se hizo? Bueno, porque antes era un desbarajuste. Antes los representantes de los partidos políticos se sentían con todo el poder y el dominio para relevar de sus funciones al presidente o al secretario y actuar como tal. O de hecho, hasta los candidatos podían actuar como funcionarios de casilla. Y evidentemente esto no es posible, ¿no? Porque lo que se trata es que no se afecte ninguno de los principios constitucionales del sufragio. Y así que bueno, de ahí fuimos trasladando un poco el criterio, empezamos a ver otra serie de casos. Por ejemplo, ¿qué pasa? Aquí dice el artículo es, si hay personas que no debieron de haber actuado y actuaron. Bueno, y entonces la propia legislación establece un procedimiento de sustitución de funcionarios que le llaman el corrimiento. Es decir, los propietarios, si no llegan, pues sus plazas son ocupadas por un suplente, ¿no? Pues esa es la lógica de tener un suplente. Pero también puede ser que, digamos, si no llega el presidente, a lo mejor en lugar de que entre un suplente, pues el secretario corre a ocupar el puesto del presidente. Lo importante no es, como lo hemos dicho en sentencias, no es que se siga o no el orden establecido en la ley. Está bien que haya un orden, lo entiendo, ¿no? Sin embargo, lo importante de esto es que todas las personas que están actuando en la casilla recibieron la capacitación necesaria para ocupar cualquiera de estos puestos. No hubo un curso especial para presidentes y un curso especial para escrutadores, no. Todos reciben la misma capacitación, luego entonces se supondría que todos podrían ejercer las funciones que se requiere en la casilla, ¿no? Y máxime que todavía dice la legislación que si faltara todavía alguno de las personas para integrar de manera completa la casilla, incluso respetando ciertos horarios o no,
bueno, la ley dice que hay que respetar ciertos horarios, dice que se pueden poner de acuerdo con los representantes de los partidos y elegir algún ciudadano de los que está en la fila, y ojo, que aparezca en la lista nominal de electores correspondiente a esa sección. Oiga, ¿y qué tal si los de la casilla básica, suplentes, entran a ocupar los puestos vacantes de la casilla contigua? Pues está bien. ¿Y por qué está bien? Porque son personas que recibieron capacitación para ser funcionarios de casilla, que por distribución unos quedaron en la básica y otros en la contigua, pues no pasa, o sea, no hay una afectación a los principios del sufragio ni del proceso electoral. Solamente porque hubo intercambio ahí, pues me parece que no hay una afectación, sobre todo porque ya dijimos, como el tema de la piñata, ¿no? Digamos, esta es la presunción de veracidad, de certeza de los actos válidamente celebrados y que deben de conservarse. Entonces, pues cualquier irregularidad que se presente no necesariamente entraña justamente la nulidad de la votación. Y luego viene, digamos, otra parte importante. ¿Qué pasa si la casilla no se integra de manera adecuada? Es decir, si hay ausencia de funcionarios. Ya vimos aquí que sean personas que hayan actuado como funcionarios. Eso es lo que dice la regla. Pero habrá supuestos donde la casilla nada más se integre por presidente y secretario, porque el resto de las personas no llegaron, tampoco llegaron los suplentes y tampoco los de la contigua pudieron pasarse para la básica, ni tampoco quisieron electores sumarse a integrar la casilla. Y bueno, pues lo que el tribunal ha considerado es valorar, digamos, la actividad que cada uno de estos puestos requiere y se ocupa como tal. ¿Qué significa esto? Vamos a pensar que faltaron 2 escrutadores durante el desarrollo de la jornada electoral. Mi pregunta es, ¿tienen una intervención importante los escrutadores? No, aquí en este momento no. Lo tendrán cuando cierre la votación y ahí sí vendrá la contabilidad de los votos. Ahí me parecería más grave que faltaran los escrutadores y que ese trabajo lo hiciera el presidente y el secretario, nada más. Pero si los 2 escrutadores faltaron durante el desarrollo de la jornada electoral, ¿de qué manera se puso en riesgo o se violaron los principios constitucionales? Pues no. Digamos que ahora yo me pregunto es, ¿realmente hoy en día debe ser tan castigado que una persona de otra sección electoral, digamos, integre mi casilla? Ya sé que algunos me dirán, sí, bueno, si es una persona muy reconocida en aquel municipio y que es el tal y cual y ejerce presión y así, bueno, pues eso es otro tema, ¿no? Que habría que acreditar. Pero que cualquier ciudadano de otra sección electoral integre mi casilla. Bueno, hay veces que los que vivimos en un edificio no conocemos a los vecinos que viven enfrente. Ya no es como cuando yo era niño y andaba en bicicleta, que hasta la señora de la tiendita me acusaba con mis papás cuando se haya una travesura a 3, 4, 5 calles de mi casa, ¿no? Y que decían, claro, es el hijo de doña o de don fulano de tal y les vamos a avisar. Seguramente a algunos les habrá pasado, pero hoy en día ni siquiera conocemos con quiénes convivimos en el mismo piso, enfrente de nuestra casa, ¿no? Yo cuando voy a sufragar, de verdad que dicen que son mis vecinos los que, es muy romántico decir eso, son los vecinos los que te reciben el voto. Pues la verdad es que yo no conozco a ninguno. Durante todos estos años que tengo, yo no he conocido, digamos, a alguien que salude porque no ha coincidido, ¿no? De que alguno de mis conocidos esté actuando como funcionario de casilla. Pero me imagino que para otras personas, pues sí serán reconocidos o no, no lo sé. Pero aún así, es momento también de reflexionar qué de grave, qué de malo tiene, por ejemplo, que otras personas puedan actuar como funcionarios de casilla. O bien, yo dejo un poco la duda aquí en el aire. ¿Qué tal si tuviéramos personas profesionales
¿no? Digámosle así, que las podemos convocar como un cuerpo del servicio profesional electoral temporal y que puedan ayudarnos a recibir la votación. Ya son expertos electorales. ¿Qué dificultad tendríamos como sociedad de tener ya un grupo así de personas que se comprometen y que saben además que se les va a pagar por estar ese domingo, ¿no? Y ya saben cuáles son las actividades que tienen que desarrollar y tal. Mi pregunta sería, ¿qué de malo hoy en día, qué de malo tendría su actuación de esas personas si son contratadas por la autoridad electoral, que incluso son pagadas, que son profesionales en el manejo de las jornadas electorales? Y me parece que, bueno, pues además, si les interesa, digamos, esa chamba, pues saben que es una lanita cada 3 años o cada año y medio, no sé, dependiendo de cómo se les sea solicitado. E incluso que después puedan competir por puestos del servicio profesional, ¿no? ¿Dónde está, digamos, hoy en día me refiero, ¿no? ¿Dónde está esta gran dificultad para aceptar que otras personas reciban el voto en nuestras casillas? Porque son vecinos y los vecinos nos vamos a cuidar entre nosotros, porque otra persona nos va a defraudar, pues también son mexicanos, ¿no? Y además a lo mejor la único que nos divide es una calle, punto, ¿no? De un lado, no sé si les pasa como en municipios conurbados, ¿no? Pues es una calle, o porque pusieron una barda, ya la gente ya no puede salir por ahí, pues ahora tiene que dar la vuelta y por lo tanto ya tienen otra visibilidad. Adelante, José, por favor. Gracias, maestro. Pues yo estoy de acuerdo con usted, pero lo comentó que en caso de ausencia o no llegue el presidente o cualquiera, ¿no? Ya sean escrutadores, podrían ser solamente suplidos por los que están en lista nominal. Entonces, pues, si la regla es esa de que no puede ser otro más que los que estén en línea nominal, pues no entrarían ni siquiera los profesionistas, ¿no? Pero estoy de acuerdo con usted de que pues, no hay nada de malo, pero no sé si es necesario cambiar la regla o ver qué se hace, ¿no? La cuestión es llevar a cabo la votación y que los ciudadanos voten. Es correcto, y que voten de la mejor manera posible y que haya un adecuado servicio para que puedan recibirse la votación. Sí, bueno, la ley dice que debe estar en la lista nominal. Si no está en la lista nominal, es digamos, prácticamente se acredita la nulidad de la votación en esa casilla. ¿Por qué? Porque así está establecido en la ley. ¿Cuál es, digamos, de fondo esta violación a los principios? Pues la verdad es que a lo mejor es la persona que más sabía y que pudo organizar la logística de las elecciones en ese momento, ¿no? Pero por el simple hecho de tener un domicilio distinto y que no forma parte de digamos, de la sección electoral, porque a lo mejor sin querer, digamos, pudo haber habido un error de la autoridad y darlo de baja de la lista, ¿no? Simplemente esa persona no tuvo el cuidado para que de manera oportuna revisara si aparecía su nombre en los listados nominales. Pero sí, tienes razón, José, justamente tenemos que actuar ahorita en términos de la ley, por eso decía, dejo un poco sembrada la duda, como para que repensar si realmente esta causal de nulidad de votación, ¿no? Realmente hoy responde a necesidades reales de la sociedad mexicana, o finalmente ya es un resabio, ¿no? Que venimos arrastrando y que necesariamente la urna electrónica o el voto electrónico lo va a sustituir, ¿no? Ahora no sé si les ha tocado ver hasta en los supers que ustedes ya son el propio cajero, ustedes ya pasan sus productos por una banda y ustedes mismos se cobran, ustedes mismos embolsan sus productos y ya, y se van, ¿no? El otro día que acompañé a una de mis hijas a una tienda de ropa, también justo hay un segmento ahí donde si vas a pagar con tarjeta, pues ahí te piden. Si vas a pagar en efectivo, vas con un cajero. Y entonces ahora se ahorran, digamos, las tiendas, se ahorran en el personal, porque uno ya tiene que hacer la chamba que antes hacía otra persona, ¿no?
que era pues el de doblar la ropa, de pasar el producto o registrar el producto. Ahora uno también tiene que quitarle unos imanes y como estas protecciones de alarma, ¿no? Por si alguien se lleva una prenda sin pagarla. Uno también tiene que llevar a cabo ese proceso y cobrarse e irse, ¿no? Entonces, al rato te van a pedir que guardes toda la ropa que sacaste, que te probaste, probablemente. Pero bueno, son estrategias, pero ahora uno hace eso, así que seguramente uno también tendrá que, pues ya, a interactuar directamente con las máquinas sin necesidad de que haya, digamos, integrantes de una mesa directiva, sino más bien un responsable de la máquina que se encuentra ahí, ¿no? Adelante, Jonathan, por favor, y después Marcos. Buenas tardes. Respecto de la pregunta, yo a lo mejor lo asimilaría un poquito las razones del... residencia. A lo mejor lo asimilaría un poquito con la razón que el tribunal da con, ¿cómo se llama? Con aceptar el voto de una persona que no se encuentra dentro de la lista nominal de la sección, o que, bueno, más que nada que es fuera de la sección, ¿no? Y en esa jurisprudencia nos decía que los resultados en esa sección era la voluntad de los ciudadanos en esa sección. A lo mejor es un poquito la respuesta de por qué no se permite en un momento dado, pues que otra persona integre la mesa directiva de casilla que sea perteneciente a otra sección. Ahora, yo creo que sí es importante ahí, yo me acuerdo de una jurisprudencia que decía que con base en la división del trabajo era válido que en un momento dado operaran la casilla hasta 2 personas, ¿no? Decían, ¿sabes qué? Es importante porque muchas veces los compañeros capacitadores, asistentes electorales, en un momento dado tienen la presión de pues no poder integrar la casilla. Obviamente, pues ya conocemos el procedimiento de que vamos a la fila y en un momento dado, pues ahí tenemos que checar estos requisitos, ¿no? Que cuente con la credencial para votar y que se encuentre dentro de la lista nominal. Yo a lo mejor me iría un poquito más, que sea de la sección, pero muchas veces las mismas personas de la fila no quieren, ¿no? Entonces estamos ahí un poquito los capacitadores como con el pendiente de por querer que empiece la votación, pues muchas veces en la desesperación llaman a algún familiar, ¿no? Entonces este familiar pues no es de la sección y a lo mejor por ahí podría haber algún problema. Entonces yo sí creo que en un momento dado, pues a lo mejor es válido hasta trabajar con 3 personas, pero pues no realizar esta situación de poner una persona que no está de la sección. Obviamente, en un momento dado, como usted nos comentaba hace ratito, las secciones son muy grandes, ¿no? Ya hay casilla básica, casilla contigua, la contigua 1, la contigua 2, mientras se encuentre dentro de la sección, aunque no esté en el listado nominal de la casilla, ¿no? Pero sí en un momento dado que sea de la sección. Y le digo yo, pues a lo mejor podría dar como respuesta, no sé si justificado o no, pues que a lo mejor le digo, haciendo un símil, que el resultado de la elección, pues es de la manifestación de la voluntad de los ciudadanos de esta sección. Entonces, a lo mejor el tribunal en un momento dado, pues toma como similar, pues que en un momento dado nos integró por las personas de la sección. Sí, bueno, ahí en concreto yo me acuerdo que hace muchos años a mí me tocó como secretario proyectista justamente trabajar en este criterio que después fue jurisprudencia. Digamos que ahora sí que yo me conozco muy bien la historia de origen y justamente lo que tratábamos ahí un poco de clarificar es que puede haber personas que no necesariamente, digamos, me refiero no, digamos, en zonas grandes, sino en zonas donde realmente se conocen todos los vecinos, ¿no? Y el hecho de que aparezca una persona, digamos, de otra comunidad, pues esto puede ejercer una presión innecesaria en la población, ¿no? Digamos, en las personas que están yendo a votar. Y justamente analizamos la dificultad que tendrían para probar qué tipo de presión se estaba generando en esa casilla o respecto de los electores. Así que, bueno, se consideró esta posibilidad del famoso cachirul, que bastaba con que una persona que integrara la casilla no perteneciera a la sección electoral para que pudiéramos desincentivar justamente cualquier tipo de conductas y de presiones. Tan es así
que bueno, prácticamente hoy que ha quedado en desuso, digamos, aunque todavía se utiliza mucho por parte de los partidos y los abogados en las impugnaciones, porque finalmente es con lo que se pueden contrastar datos, ¿no? Tienen una base de datos ya previamente descargada de los encartes, tienen después una base de datos a partir de las actas de jornada electoral y luego hacen un cruce de información. Y como ya dijimos, hay tan poquitos días para presentar una demanda correcta, pues simplemente lo que les va arrojando este cruce de información, con eso preparan su demanda y con eso la mandan. Pero la verdad es que de cada 10, digamos, casillas que se impugnan, o yo creo que diré de cada 100 casillas que no tengo la estadística, solamente lo estoy echando así de mi propia opinión, yo creo que de cada 100 casillas, tal vez una pegue por esta causa. Si no, prácticamente ninguna está avanzando. ¿Por qué? Pues porque ya digamos, además el INE, a partir de los capacitadores o de los auxiliares, pues ya toma medidas mucho más serias y además hoy en día se considera que hasta con 2 personas puede integrarse o llevarse a cabo los actos de la casilla. Adelante, Marcos, por favor. Gracias, buenas tardes, doctor. Bueno, con respecto a lo que comentaba de la profesionalización de los funcionarios de mesas directivas de casilla, pues sería muy buena idea, ¿no? En el sentido de que, pues, ya sería personal especializado que estaría encargado de recibir la votación y pues eso implicaría muchos beneficios para el desarrollo de un proceso electoral. Tal es el caso de, por ejemplo, pues ya no estaríamos hablando de estar buscando a ciudadanos que quieran participar y formar parte de las mesas directivas de casilla, que pues ya últimamente pues se ha dado situaciones en donde pues dichos capacitadores le batallan mucho para poder convencer a los ciudadanos a que participen como funcionarios de mesas directivas de casilla. Pero eso implicaría también pues un ahorro en cuanto a los gastos que se generan en un proceso electoral. Sí, y es correcto, y además, muy bien, Marcos, y además evitar la inseguridad, ¿no? Justamente de la gente que está pues entrando a colonias y a zonas muy complicadas, ¿no? Hay veces que tienen que pedir permiso al crimen organizado para avisar que van a entrar a platicar con la población, ¿no? ¿Qué te digo? En lugares donde hay unas pandillas tremendas, pues en cualquier momento los ven con malos ojos y corren realmente riesgo, ¿no? Así es. Y Pues muy ya bien. en el desarrollo de la jornada electoral, pues estaríamos hablando de que es gente que ya está capacitada y que pues ya no estaríamos teniendo tantos incidentes como normalmente suele pasar, ¿no? Que ya a veces los funcionarios se ponen nerviosos y ya no saben de qué forma actuar. Incluso este personal capacitado pues ya tendría el conocimiento de cómo atender ese tipo de situaciones, para que la votación fluya de la mejor manera y no haya contratiempos. Sería cuanto. Excelente. Gracias, Marco. Bueno, pues vamos avanzando, ya nos vamos acercando hasta el final de nuestra plática. Otra de las causales de nulidad, de las más ocurridas, es error o dolo. Y ya vimos por qué. Bueno, porque además de que esta atiende a los resultados, finalmente es lo poco que queda para acreditar de manera objetiva posibles errores en las sumatorias. Pero también el propio tribunal ha determinado que hay 3 rubros esenciales de los 6 o 7 que puede tener un acta. Hay 3 rubros esenciales y mientras esos 3 rubros coincidan, pues prácticamente se mantiene la validez de la votación. ¿Cuáles son esos rubros? Bueno, tiene que ver con el número de votos extraídos de la urna, número de electores que sufragaron y, por supuesto, la suma de votos que cada uno de los partidos y coaliciones recibió. Es decir, estos 3 cifras, estos 3 datos son los ejes centrales. Podrá haber variación en el número de boletas recibidas, en el número de boletas sobrantes, ¿no? Incluso a lo mejor podría estar en blanco el número de electores que sufragaron conforme a la lista nominal. Pero a ver, si hay 100 votos, se supone que llegaron a votar 100 personas.
salvo que se hayan llevado las boletas como de souvenir, ¿no? O a lo mejor, pues que, digamos, si llegaron 50 personas a votar y aparecen 100 votos, bueno, pues las cosas como que no cuadran matemáticamente, ¿no? Y la verdad es que la mayoría de los casos, si no es que el 99.9% de estas causales, todas se han analizado bajo el esquema del error, no del dolo, porque para acreditar el dolo es muy difícil, hay que acreditar esa voluntad maliciosa, ¿no? Esa parte de querer hacer un daño en específico, y eso pues la verdad es muy complicado en materia electoral, y con 4 días para presentar la impugnación, menos todavía. Así que bueno, pues estos errores que se pueden presentar por el llenado del acta, errores humanos, donde le agregas un 0 de más, por decir algo, o porque no se aprecia bien si es un 5 o un 6, bueno, pues esto se hace un análisis para determinar si estos 3 rubros principales más o menos coinciden, entonces prácticamente se salva la votación. Si hay una discrepancia entre estos resultados, se obtiene cuál es la discrepancia mayor y se compara con la diferencia de votos entre el primero y el segundo lugar de la votación en la casilla. Si esta discrepancia es mayor que la otra, entonces sí podríamos pasar a la nulidad de la votación. ¿Por qué? Porque no se puede saber con exactitud cuántos, digamos, esos votos irregulares en favor de quién se iban a emitir, si se iban a anular, si era en favor de un partido, de un candidato. Ok, entonces, bueno, pues digamos que este es uno de los elementos más claros para el Tribunal Electoral a partir de un criterio objetivo, matemático o aritmético para poder señalar que se cumple con este requisito del tema determinante. Ahora bien, como ustedes se imaginarán, pues habrá la posibilidad de encontrar las cifras faltantes, ¿no? Por ejemplo, si no se anotó el número de boletas sobrantes, pues es muy fácil obtenerlo. Si tengo el dato de las boletas recibidas menos las boletas ocupadas, pues el resultado me tendrá que dar las boletas que me sobraron, ¿no? Y ahí, digamos, ya podría tener un número en específico. Si no tengo el dato del número de electores que sufragaron, en principio tendría que corresponder al número de boletas que se entregaron, ¿no? Y que ya sea que se hayan depositado en la urna o no, o se los hayan llevado de souvenir, pero ese dato más o menos me debiera coincidir con el número de electores. Total, a lo que voy es que se puede jugar con las cifras para complementar los datos. Hay muchos casos en los que se señala que no coincide el número de las boletas sobrantes, ¿no? Que es coincidente en muchas casillas y eso representa seguramente que se hayan obtenido unas boletas para beneficiar en otras casillas. No lo sé. La verdad es que hasta este momento no se ha podido acreditar con plena certeza que por un error en el número de las boletas sobrantes realmente se haya vulnerado los principios constitucionales. Porque, insisto, el punto importante no refiere a la boleta, refiere a que esa boleta, una vez que el ciudadano la marca y la deposita en la urna, cambia su situación, su naturaleza jurídica, y de boleta pasa a convertirse en un voto. Entonces, lo relevante es cuidar los votos, no necesariamente cuidar las boletas, aunque, insisto, deberían de coincidir, como que no habría razones como para que de pronto aparecieran más boletas, ¿no?, sobrantes de las que realmente se recibieron. Ahí hay como cosas un poco extrañas, pero la verdad es que habrá que decirlo, son muy poquitos los casos donde se advierte alguna discordancia de esa naturaleza. Otra de las causas de nulidad es permitir que las personas voten sin tener credencial de elector o sin aparecer en la lista nominal de electores. Tenemos un caso caso emblemático en Chiapas, donde se permitió o se les entregaron credenciales de elector a ciudadanos de Centroamérica y que se les permitió votar en Chiapas. Bueno, eso es otro tema. ¿Por qué? Pues porque ahí había una credencial de elector y su nombre aparecía en la lista nominal, o a lo mejor había una suplantación de persona. Y entonces eso, digamos, pues eso sale
sale de estos temas de nulidades y entramos a otro tipo de maquinaria y de sistemática para defraudar a la sociedad mexicana, ¿no? Bueno, pues en estos casos la verdad es que es prácticamente difícil que no coincidan estos dos elementos, credencial de elector y lista nominal, salvo el caso que nos dijo Joel, que aparece en las casillas especiales, donde efectivamente no hay un registro, digamos, que se pueda constatar de que aparece su nombre en la lista nominal. Pero en todos los casos, no por el simple hecho de haber anotado que 2 o 3 personas se les permitió sufragar, o bien que puede ser, saben también qué ha pasado últimamente, que se han movido como los límites entre algunos municipios, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha tocado ver cómo de pronto en una casita que yo tenía, pagaba yo el predial en un municipio, y después en un conflicto legal entre ambos municipios, ahora termino pagando el predial en el otro municipio, o el agua, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues eso también puede ser que haya generado ciertos cambios y que pronto también lo veremos, porque estoy casi seguro que habrá una nueva redistritación para el proceso electoral federal, ¿no? Seguramente será a finales de este año, principios del siguiente, y entonces nuevamente cambiarán seguramente algunos distritos y algunas conformaciones. Y en todos los casos, bueno, la ley ya hemos dicho que pide que no solamente se acrediten los elementos, sino que además se configure este elemento de determinancia, de gravedad. Otra de las causas de nulidad es que no se permita el acceso a los partidos políticos o a los representantes, y bueno, los funcionarios de casilla tienen la posibilidad de expulsar o de impedir el acceso a personas que estén generando un desorden, ¿no? Que estén afectando la secrecía, sean representantes o no. Entonces también tienen derecho, digamos, a poner orden y pedirle a las autoridades que intervengan para que si una persona viene con pasada de copas y haciendo desorden, pues sea retirada de la casilla, por ejemplo. Pero insisto, en todos y cada uno de los casos habría que acreditar por qué es determinante. Oye, es que no me dejaron entrar a la casilla desde su instalación, que fue a las 7 de la mañana, y me dijeron que a partir de las 8 o sea, ya me iban a dar acceso. Y por lo tanto eso significa que yo no pude verificar los actos de instalación. Bueno, el papel del representante, si bien puede tener esta visión completa desde la instalación hasta el inicio de la jornada electoral, el que haya estado 40 minutos sin acceso porque lo que se ponían de acuerdo los funcionarios de casilla, pues eso no significa que haya afectado el desarrollo de la votación, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con las historias que contamos, como lo vimos ayer, a partir de los datos y evidencias que tenemos probadas. Ejercer violencia física o presión sobre los electores. Bueno, esto pues normalmente sucede en comunidades alejadas, ¿no? Donde hoy en día, bueno, también el crimen organizado hace presencia, hace rondines, donde antes, digamos, se preocupaban más por el tema de la policía, ¿no? Que había una policía cercana y eso ya generaba cierta incertidumbre. Bueno, pues hoy este tipo de presiones seguramente las veremos de manera, desafortunadamente, de manera muy seguida. ¿Por qué? Pues porque las personas pueden sentir temor, sentir miedo simplemente de ver que pasan vehículos con personas armadas, ¿no? O encapuchadas, por ejemplo. Entonces, bueno, pues aquí hay que tener mucho cuidado, hay que saber cómo probar. Normalmente con lo que se prueba son con pruebas técnicas, con videos, con fotografías, pero también se le puede pedir a las autoridades que en las hojas de incidentes relaten justamente lo que pasó para que, digamos, se pueda tomar en consideración, ¿no? Impedir el derecho de voto a los ciudadanos, pues prácticamente ya no se da porque los ciudadanos conocen sus derechos, salvo el caso, por ejemplo, de las casillas especiales donde les dijeran que ya no hay más boletas y después acusen de que se les impidió el ejercicio del voto. Pero bueno, una cosa es que no haya más boletas y otra cosa es que realmente si tenían derecho a votar se les impida. Y estoy seguro, por eso decía algún compañero, Jonathan, me parece que se había ampliado el número de las boletas para las casillas especiales,
pero bueno, entiendo finalmente que el voto o la posibilidad de votar estaba cerca de tu domicilio. Y si tú, digamos, saliste del domicilio, estás en tránsito, bueno, pues habrá que ver de qué manera se puede garantizar. Me parece que todavía es viable y es posible garantizar ese voto, así como se garantiza el voto del ciudadano mexicano en el extranjero. Y bueno, finalmente llegamos a la causal K, a la causal genérica de nulidad. ¿Qué se requiere? Bueno, pues que se pueda acreditar otras causas distintas a las que acabamos de analizar, como puede ser, por ejemplo, la ausencia de los funcionarios de casilla. Ese podrías encuadrar en este supuesto. Pero la propia ley nos señala que deben ser irregularidades graves, ¿no? Que realmente consideremos que haya una afectación, que estén plenamente acreditadas. Luego, que no sean reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo, que pongan en duda este principio constitucional de certeza de la votación, y dice en forma evidente. No significa que deba yo generar un proceso de interpretación. Si yo hablo que faltaron los 2 escrutadores, tengo que explicar como por qué se violentó el derecho, digamos, el principio de certeza, y ya tengo que empezar a hacer una serie de razonamientos y de interpretaciones que derivado de ello, pues a lo mejor no pudieron, digamos, contabilizar bien los votos porque eran muchos y solo eran 2 funcionarios. Eso es un proceso de interpretación, ¿no? De suposiciones. Y la ley no me dice eso, la ley me dice de forma evidente. Así como cuando gritan no fue penal, si se acuerdan de la selección mexicana que dicen no fue penal, de manera evidente, pueden pedir el VAR, pueden pedir lo que quieran, de manera evidente, nada de que vamos a interpretar la regla 18 y si el cuerpo lo bloqueó primero y si traía él la intención, no. Eso no puede pasar en esta causal. La ley dice, y es muy clara, de forma evidente. No está sujeta a una interpretación de la conducta, ni mucho menos, ¿no? Entonces, tiene que ser muy clara. Y evidentemente, si todavía, digamos, es difícil acreditar eso, pues todavía señalar que es determinante acreditar todavía ese elemento, digamos, cuantitativo o cualitativo. Como verán, el sistema de nulidades electorales previsto de manera específica y de manera genérica en el artículo 75 de la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral, en realidad lo que termina haciendo es tratar de proteger en la mayor medida de lo posible el voto. Y alguien me dirá, uy, maestro, pues es que ahora ya va a ser bien difícil que se acredite una nulidad. Pues sí, y qué bueno. ¿Por qué? Porque lo que se busca es proteger el derecho fundamental. Es lo que platicamos al principio. Si lo vemos desde ese punto de vista, pues qué bueno, porque finalmente se trata del esfuerzo, se trata del derecho de los ciudadanos, se trata de los sueños de los ciudadanos, y solamente en aquellos casos que realmente resulten relevantes, graves y sobre todo determinantes, e insisto, cuando hablamos de la determinancia o de este elemento, hablamos del estándar probatorio, que es en qué momento me cae el 20 para considerar que sí hay una afectación relevante o de magnitud importante a los principios constitucionales. ¿De qué dependerá eso? Pues que yo tengo que establecer una historia, pues más o menos creíble, ¿no? Con los hechos, con los datos y con la evidencia probada. Pues hasta aquí, queridas compañeras y compañeros, dejaríamos esta charla de las nulidades de votación específicas. Seguramente más adelante platicarán de las nulidades de elección, ya no las de votación en casilla, sino las de elección, y las nulidades constitucionales de elección o la invalidez de elecciones por principios constitucionales. Pues si no tuvieran alguna otra inquietud o alguna pregunta que quisieran plantear, hasta aquí dejaríamos esta charla, agradeciéndoles profundamente que
hayan tenido la gentileza de escucharme durante estos 2 días y poder compartir pues un poquito de experiencias en esta materia ya después de casi 25 años de trabajar 24, como dicen, 24/7. Pues de verdad que les agradezco mucho a todas y a todos su gentil participación, además, que siempre ha sido muy interesante escuchar sus propias experiencias, sus vivencias. Estoy muy agradecido con la Escuela Judicial, con mis compañeros que hicieron posible justamente poder compartir estas horas con ustedes, y estoy casi seguro que a la vuelta de la esquina nos volveremos a encontrar. Gracias, doctor. Al contrario, muchas gracias y les deseo que tengan un magnífico fin de semana.